Buen día, buenas tardes. ¿No es la ley de tránsito? Yo tenía una Miku, una Sunra Miku Max, la compré en el año 2020, el año pasado, justamente en septiembre, y cuando la compré yo más o menos me había informado. Cuando la pregunté, justo estábamos todavía con la cuarentena, medio que se flexibilizaba por momentos o no, así que yo tenía permiso para circular, así que podía extenderme a ver dónde se conseguía. En ese momento la busqué por Mercado y nadie la tenía publicada. Y pregunté en el grupo y me recomendaron. Contacté, me parecieron piolas, la tenían en stock. Me gustaba otro color, pero no era algo indispensable. Así que estaba decidido, porque yo cuando compro algo como que veo reviews, veo un montón de cosas de internet, así que no era ir a informarme. Pero no conocías a nadie que la tenga. No conocía a nadie que la tenga. Me acuerdo que te pregunté a vos si tenías a alguien que la conozcas, si vos la conocías en particular, algún defecto, algo, y la verdad que no. Y dentro de lo que era internet y la experiencia que había, no había algo negativo más allá de lo que es eléctrico, el tema del cuidado de las baterías y esas cosas. Pero el tema en sí, de los papeles y eso, no había mucha información y nadie te decía, ¿no? Sí, no estaba como, no había alguien en YouTube, alguien que te podía asesorar o cosas. Entonces es como que era medio creerle al vendedor y la información que vos podías encontrar. Nunca se me ocurrió tampoco a mí en particular buscar la ley de tránsito y esas cosas para ver si ahí lo especificaba, pero como se veía en Citicoco en ese momento también, se veían las Lucky Lion, lo más común, que eran verla y sin patentes y nada, uno creía que tampoco. No las paraba en el tránsito, nadie la Claro. Y bueno, entonces me decidí, la terminé de comprar y no sé, a las semanas más o menos yo seguía teniendo la duda, y como la mía era importada por Green Move, tenía en el costadito la etiqueta que era eMove en vez de decir Miku Max. Me contacté con ellos porque ellos también la tenían, era un precio muchísimo más caro en el momento, y me contacté con ellos por las dudas para ver si me podían orientar, y ellos me dijeron por WhatsApp que ellos aconsejaban patentarla, pero que en el momento no estaba reglamentado, o sea que no estaban parando y pidiendo. ¿Pero se habló si estaba homologada en ese momento? No hablaste de eso. Ellos me dijeron que las de ellos se podían patentar porque estaban homologadas. Tengo acá los WhatsApp, los vamos a buscar por las dudas. Sí, bueno, igual tranquilo. Ahí está la Green. Me habían dicho que sí, que tenía la LCM válida. Sí. Entonces como que también medio que te quedás tranquilo de ese lado, porque es como, bueno, el día de mañana se levanta la cuarentena, se puede empezar a hacer un poco más de trámite, porque en ese momento también me imagino que todos los trámites estaban, lo que sería querer ir a patentar o algo, te daban turno de 6 meses seguro. Entonces es como, bueno, lo voy a tener en cuenta y lo podríamos llegar a hacer. Confié en eso. Después empecé a circular, la empecé a usar, la Miku mía llegó a tener más o menos 1400, 1500 kilómetros más o menos, o sea, la usaba casi todos los días en ese entonces. Tenía un recorrido bastante corto, pero lo que yo hacía me servía. Y aproximadamente será marzo de este año, del 2021, como que empecé a ver en el grupo de micromovilidad, empecé a ver que había como posteos de tengan cuidado que están parando, se viene los secuestros moto heavy. Entonces me empecé medio ahí como a perseguir y ver, y tal vez empezar a informar un poquito. En ese momento también medio lento, porque tenía la información anterior, no había pasado 10 años de lo que había averiguado antes. ¿Viste secuestro? ¿Viste algo raro? Exacto. Entonces me empecé a informar y empecé a circular con un poquito más de precaución. Yo pasaba por controles tranquilo, yo sentía que no tenía seguro, tenía por responsabilidad civil, seguro antirrobo, tenía todo. Llevaba la factura de compra de la moto, todo, pero cuando pasaba por un control medio que me empezaba a palpitar el corazón un poquito. Claro. Así que me empecé a informar un poquito más con el tiempo, pregunté en el grupo esas cosas y mucha información tampoco había, estaba media confusa, que te decían que no te paraban, que no se necesitaba, y algunos otros te decían que sí, porque también depende el municipio y esas cosas, por ahí había municipios. ¿Vendedores preguntaste ahí? Ahí en ese momento agarré y empecé primero a preguntar a los controles, porque el vendedor en sí no me iba a decir nada, el vendedor me iba a querer vender, así que no, claro. Entonces empecé a preguntar más que nada
justamente en los controles, a quién tendría que hacer, recurrir, claro, a hacer si pasaba por un control me iba justamente de uno de los que trabajaban ahí. Así que dejé de circular, volví a circular en colectivo y cada vez que pasaba por un control agarraba, iba de buena onda y recibía muy buena respuesta en ese caso. Claro. No recibía como de ortiva o algo, así que cada vez preguntaba más. Y todos los controles, todo lo que había preguntado, siempre el factor común era lo mismo. En ese momento estaban solamente, era de modo informativo, es decir que si te paraban no te secuestraban la moto, pero sí te decían que se tenía que empezar a patentar o que en tal tiempo se iba a empezar a patentar y a circular con seguro, casco reglamentario, licencia y la patente. Así era que, como un periodo de gracia. Claro. Entonces es como que ya se estaba por venir. ¿Qué altura estábamos hablando? ¿En marzo? Esto más o menos sí, marzo, abril, claro. Desde marzo, abril, mayo más o menos. En todos esos 3 meses yo dejé de circular y me empecé a informar de esto porque lo que yo tenía miedo era que si te llegaban a secuestrar la moto, o sea, era comerse un garrón, todos los trámites que conlleva, después de poder sacarla, y por más que la puedas sacar, después era lo mismo, era seguir circulando con el riesgo de que te la vuelvan a secuestrar. Así que ahí sí, después de eso, sí, me contacté con el vendedor que yo la había comprado y les dije que necesitaba patentarla, que yo se las había comprado hace casi un año, todavía en ese momento tenía 9, 10 meses la moto más o menos, así que todavía ni siquiera supuestamente tenía, yo creía que hasta garantía. Claro, claro, la podías devolver o... No sé si devolver, pero sí como, escúchame, no pasaron 5 años y cosas, no era una Lucky Lion del 2018, 2014, era una Lucky Lion era una Miku Max de 9 meses, 10 meses. Claro. Así que la primera respuesta que recibí es, mirá, no vendemos más motos. Así que ya de por sí, ya ahí con esa primera respuesta ya te das cuenta lo que iba a pasar. Y lo segundo es, te paso el contacto del importador al que se la comprábamos nosotros para que ellos te puedan orientar. Bueno, le escribí que justamente yo ya les había escrito, eran esos Green Move y E-Move, que ya les había escrito en el momento, como comenté antes, y les dije, bueno, ahora sí la quiero patentar, ¿cómo hago? Y ahí me llevé la sorpresa de que no se puede patentar en ese momento, no se podía patentar porque los usados todavía no estaban regularizados. La DNRPA todavía no se había expedido para los usados. Y por más que la moto tendría que haber salido ya patentada, porque repito, era modelo 2020, claro. A lo sumo 2019, vendida en el 2020, la factura dice 2020, ¿cómo se llama? No se podía patentar porque supuestamente la LCM con la que salió esa moto ahora tenía una inconsistencia y la DNRPA no se las estaba tomando como válida. Y ahí es como que no entendí mucho, porque claro. ¿Cómo puede ser que si cuando yo te pregunté hace 9 meses atrás, vos me dijiste que todos los modelos que ellos estaban vendiendo sí se podía patentar y ellos aconsejaban patentarla, y una moto que les compré a otro vendedor pero importada por ellos ahora no se podía? Claro, sí, un simple revendedor, digamos, tampoco es que se la compraron. Claro, pero vos hace 9 meses atrás me habías dicho de que todas las motos que vos vendías sí se puede patentar, sí, y yo compré una moto tuya a otro vendedor, pero una moto tuya, o sea, importada por vos, se supone que se podría entonces. Y bueno, logré que después igualmente de esto estamos hablando que me respondían, yo le mandaba un martes, me respondía tal vez un miércoles a la tarde. Y si me respondía, pues le tenía que volver a mandar mensaje diciendo la respuesta. Hasta que logré como 3, 4 días después que me mande la LSM, al menos esa LSM yo para tenerla, para después ver qué es lo que hacía. Y bueno, evaluando qué es lo que podía llegar a hacer, entre los pros y los contras, entre venderla a alguien que lo pueda usar en un barrio privado, porque la verdad que si me la compraba alguien para poder usarla en la vía pública, iba a tener el mismo problema. Claro, y después el problema también lo iba a tener yo y no era la gracia, porque después me le iba a querer venir a reclamar a mí y no era la gracia que tenga el mismo problema que yo estaba teniendo. Como que vos le vendés una granada a otra persona. Claro, exacto. Yo era consciente del problema que tenía esa moto para circular en vía pública, claro. Así que no la podía vender, no me podía hacer
el boludo. Y vendérsela a alguien de un barrio privado en ese momento para mí era como una aguja en un pajar. Algo eléctrico, una Miku Max que no se veía tampoco mucho circular por la calle. En todo ese tiempo yo vi una sola Miku Max blanca circular. Y era como una hermanita ahí, era una locura. Entonces barajé cuáles serían mis opciones y la verdad que yo el problema de la movilidad, por más que yo la venda, yo le iba a seguir teniendo el problema de la movilidad. Así que yo necesitaba otra vez reemplazarla por algo. Un monopatín no me cubría mis necesidades, una bici eléctrica en ese momento tampoco. Pero cuando uno pensaba es como, bueno, pero si compro una moto eléctrica es tener que hacer el tema de la patente, meterse en el tema de lo burocrático, sacar el registro, era ya otro tema. Pero cuando lo analicé, me tomé unas semanas, lo analicé y bueno, fui adelante por reemplazarla por otra moto eléctrica que sí ya tenga todos los papeles en regla y se pueda circular por la vía pública. Ahí sí opté por... Y ahí sí, yo ya estaba, o sea, cada vez que iba como pensándolo más, qué es lo que me convenía, yo ya me iba convenciendo más, bueno, saco el registro y ya está, me despreocupo y fue. Pero en sí también, después eso, cuando opté por esta marca, es como que también fue todo un tema. Porque todavía seguimos en pandemia, la cuarentena ya se estaba mucho más flexibilizada, pero los trámites venían todos atrasados. La marca me decía como vendedores que en 2 semanas, o sea, vos la pagás, y en 2 semanas ya tenés el trámite de la patente, el título, todo hecho. Pasó casi 1 mes y medio y yo seguía sin la patente. ¿Vos ya la habías pagado? Yo la había pagado, ya la había retirado, o sea, sí cumplieron 2 semanas porque estaba en stock, la moto, todo, me la dieron, perfecto. Pero contá eso, ¿cómo hiciste el cambio de una moto a otra? Bueno, yo cuando investigando cómo la podría llegar a vender, la Miku, encontré a través de YouTube justamente un review de motos eléctricas, un importador que es el distribuidor oficial acá en Argentina de la marca New. Acá se llama Nub. En el videito decían que por un tema legal acá se tuvo que llamar Nub y no New, no indagué, no me dijeron nada más, pero son los importadores oficiales, están en la página web directo de New, todo. Y justamente en ese videito al final se me prendió la lamparita porque dijeron y tomamos tu eléctrico usado. Y ahí es como, para mí era como la gloria, porque era si me la tomaban y más o menos me cerraba el número, era como un problema menos, era darla, poner la plata y ya me despreocupaba de todo eso. Así ahora, que todo ese problema porque vos sacaste un vehículo que no estaba patentado. Todo ese problema exactamente, por no tener la posibilidad de poder patentarla, porque si yo tenía la posibilidad de poder patentar la Miku Max y poder circular, porque tampoco que patentarla y que sea off-road, o sea, poder patentarla y circular en vía pública, tal vez yo no la hubiera cambiado. Si bien la Miku por mi altura y esas cosas me quedaba un poquito chica, pero a mí la Miku me seguía sirviendo. Yo no tenía pensado 9 meses después cambiar la moto. Claro. Entonces, bueno, ahí te cerró el número, más o menos. Me cerró la posibilidad, no tanto el número, porque sí, también yo no tenía pensado 9 meses después poner más plata arriba para una moto casi en características técnicas casi similares. Sí, esta moto tenía el pro de que la batería era el doble y yo me despreocupaba de haber venido usando durante 9-10 meses una moto, entonces yo ya me despreocupaba de la experiencia anterior de me queda tanto porcentaje, no voy a poder circular o tengo que llegar y ya cargarla. Entonces al tener una batería al doble era como, bueno, por lo menos la plata que ponga arriba es por la batería extra. Yo me mentalizaba en eso, es como, bueno, por lo menos escalo a una que tiene una batería doble. Entonces cuando hicimos los números, era justo unas semanas antes de las PASO, como sabemos en este país se iba a ir el dólar a la mierda, así que también estaba medio como apurado en ese sentido para poder frizar el precio. En ese momento, como speech de venta, me decían que este modelo, porque yo iba por el modelo anterior, que se llama U-Pro, ese modelo era más similar a lo que era la Miku, tenía un rodado más grande, un rodado de 14, pero en características era muy similar, era como un híbrido entre la Miku y una City Coco, porque la estructura era muy similar. ¿La batería cuál era? La batería era igual a la Miku, pero lo que tiene esta marca que no me acuerdo si eran Panasonic o tienen mejor, o sea, están mejor optimizadas las baterías, por eso el tamaño es casi similar o el peso, están mejor optimizadas las baterías y esta marca trabaja con esa marca de batería, entonces era como que posiblemente con
esa misma batería me daba un poquito más de autonomía igual, por más que eran similar a la Miku. Pero yo iba por la U-Pro, me gustaba un poquito, yo tenía un tema con la estética de las scooter, así que Claro. Iba por la U-Pro. Y en el momento que fui, me dijeron, mira, te conviene esta que está en oferta, es el modelo que le sigue la U-Pro, es más un scooter, tiene el doble de batería, la verdad que por el precio te reconviene esta. Como todo vendedor, yo también, ojo, a ver qué es lo que me quiere encajar, porque escúchame, ¿qué año es? ¿Cómo está la batería? O sea, por algo nadie me regala las cosas. El doble de batería. Claro, nadie, era como demasiado sabroso para ser verdad. Y bueno, lo terminé de pensar, muchos reviews más viendo, y como que cada vez que veías las fotos, los reviews, cosas, como que el gustito por la scooter se te iba acercando un poquito, como que le ibas tomando cariño. Sí. Y bueno, terminé decidiendo por esa y fui, me evaluaron mi moto, o sea, se la llevé, y en el momento le sacaban una foto, en verdad primero yo le pasé unas fotos de cosas y características, me las pidieron a mí las características. Se lo pasé y al día siguiente me pasaron que en cuánto me la tomaban. Claro. En ese momento estábamos hablando, ¿sirven números? Sí. En ese momento estábamos hablando, me la tomaban a 120.000 y yo la había comprado a 190. Perdía, la verdad que perdía. ¿Vehículo usado? Sí, usado, pero tenía 1400 kilómetros. Yo cuido bastante lo que es la batería porque entiendo que es el alma de la moto. Así que no parecía de 1400 kilómetros, si bien considero que es poco 1400 kilómetros para una moto. Así que me la tomaron en eso, bueno, hice números y me resigné con lo que serían los números y me empecé a mentalizar en eso, como dije antes, de, bueno, al menos escalo a una que tiene el doble de batería. Sí, te sacás un problema de un vehículo ya patentado, ya te empezás a hablar de otra cosa. Exacto. Bueno, y en el momento que lo hice, se fue, lo hice, entregué la moto, entregué lo que correspondía, se hizo la factura, todo, y a partir de ahí eran 2 semanas para la entrega. Y supuestamente en esas 2 semanas ya también era el tema del trámite de la patente, porque la moto estaba en stock. Claro. ¿Me entendés? O sea, supuestamente si no yo me podía llevar la moto en ese momento. Pero 2 semanas para el trámite de la patente. Bueno, pasaron las 2 semanas, me dijeron tu moto ya está lista, pasé, la retiré y me dijeron que todavía la patente no, que me iba a llegar. Me dieron el papel para poder circular. Pero no, yo no tenía tampoco registro, nada, así que yo necesitaba sí o sí la patente para poder sacar el registro, porque si no era aprender con una moto térmica, una moto a combustión, para después sacar el registro solo. No, yo quería esperar la moto y ir y rendir con mi moto. Así que de ahí pasaron las semanas, pasó el mes, 1 mes y medio aproximadamente me tardaron en decir que ya estaba lista la patente y el título de la moto. Por suerte en ese transcurso, como que habrá pasado 3 semanas desde que la compré, yo ya empecé con el trámite de la licencia, porque es como, bueno, por las dudas lo empiezo para ver cuándo me dan turno y también cómo se divide en 2 etapas, el psicofísico, teórico y después el práctico. Entonces es como que, bueno, si después apruebo y todavía no tengo el coso, tal vez saco turno, pido turno para más adelante, que fue lo que pasó. Me dieron turno, aprobé el psicofísico y el teórico, y el turno para el práctico lo saqué como una semana extra al que me daban, en verdad, al turno que me daban más próximo, porque estaba cerca, o sea, cada semana que pasaba yo ya sentía que estaba más próxima que me den la patente, pero era al azar. Y por suerte pasó, o sea, si yo no hubiera dicho una semana más, el turno, dame una semana más, me llamaron un lunes que estaba la patente y yo tenía ese miércoles, podría haber ido a rendir. Pero bueno, era estar ahí con los nervios y cosas de que se te va acercando la fecha, no quería estar con eso. Así que las había sacado para una semana después. Y por suerte pasó, o sea, se cumplieron esos plazos. Yo también medio que insistía un poquito al vendedor el tema de ya está la patente, por el tema de que no quería llegar a llegar al último momento y todavía sin tener la patente. Pero así que contá cuando fuiste a sacar turno. Yo fui a sacar turno, bueno, ahí yo ya tenía la patente. ¿Te dijeron moto eléctrica, moto de combustión? ¿Qué te dijeron? En ese momento yo ya había rendido el psicofísico. No, yo no tenía la moto guardada en el garage, la sacaba muy de vez en cuando para practicar, para poder pero yo no estaba circulando con la moto. Y entonces en el momento que fui a sacar, o sea, que me fui a rendir el psicofísico, la primera etapa,
te hacen sentar en una ventanilla y te toman los datos que después van a figurar en el registro. Te sacan la fotito y cosas y te preguntan qué cilindrada y esa cosa. Cuando yo digo que va a ser para moto eléctrica, la mujer agarra y me dice, pero acá no damos para moto eléctrica. Y le digo, sí, pero la ley establece desde el 2018 que las motos eléctricas también se tienen que patentar, bla, 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 bla. Sí, pero acá no damos para moto eléctrica. Wow. Y ya con la cara y la actitud de que seguramente ya le habrá pasado, o sea, ya cosas, y como que no había forma de hacerla entender, claro, o que cambie el parecer de que bueno, sí. Bueno, no. Déjame fijar, no cedían nada. No cedían nada. Así que agarré y lo que hice fue, bueno, entonces no hay problema, dame para moto a combustión, la normal. Y me decían, pero mirá que hasta 150 centímetros te doy. Sí, sí, está bien. Yo ya había visto las escalas y hasta 150 está holgado. Yo si quisiera podía haber sacado hasta 50 centímetros cúbicos, que era la equivalencia a la moto que había comprado. Sí, sí, es equivalente. Entonces, sí, 150. Tenía amigos también tengo amigos que tienen licencia de conducir de moto, así que también sé que hasta 150 todo lo por debajo está comprendido. Podés tener una de 150 y circular con una de 110, 125. Así que me dijo, bueno, pero mirá que vas a tener que ir a rendir con una de 150 centímetros cúbicos. Sí, sí, está bien, voy a rendir. Y a partir de ese momento el trámite siguió avanzando normal. Claro. Pero ya uno ya se va predisponiendo, que es como si en el primer momento que me toman la foto y los datos, ni siquiera nada, ni siquiera es como que estoy en un práctico, un teórico, es solamente los datos, ya tengo esa traba, esa persona adelante que me está diciendo eso, ¿cómo va a ser cuando tenga que ir a rendir con la moto que la vean que es eléctrica, que no hace ruido? ¿Cómo va a ser que en ese momento? Entonces es como que, bueno, ¿en dónde nos estamos metiendo? Claro. Avancé, aprobé. ¿En el examen no te dijeron nada? En el examen después no me dijeron nada. Después pasó las 3 semanas que había sacado, practiqué todo, fui a rendir el práctico. Yo el práctico lo rendí en la pista de Laca, en Avenida Casares. Yo había visto muchos reviews, había buscado información, y había visto que había gente que en Roca, que es en Lugano, había como ese miedo de que no, con eléctrica no te dejan rendir, que es más que nada también el instructor o la persona que te toca, no es una cosa que está ley, no hay, claro, o sea, por ley te la tienen que dar porque está reglamentado que tienen que circular con patente y registro, así que no hay, pero es lo mismo que esta mujer, o sea, esta mujer trabajaba haciendo esto, imagínate que decía que eléctricas no, ¿cómo va a ser cuando me la tomen? Entonces yo ya tenía que Roca no quería ir, porque era predisponerse mal ya en el momento que tenés que rendir, ya tener que discutir y cosas, ya era predisponerse mal. Entonces Roca no, hice los trámites igual me correspondía también por el CGP, así que fui al CGP de Beruti y en ese de Beruti te dan turno para o Parque Extremo o el ACA de Avenida Casares, así que genial, lo hice, me dieron el turno, fui a rendir. Y cuando fui a rendir, el primer miércoles, una macana porque llovió, así que se me suspendió. Tengo que aclarar que por algo que funciona del 147 es que sí me llamaron para reprogramarlo y la reprogramación fue para la semana que sigue. O sea, no tuve que esperar porque yo entraba para reprogramarlo yo, que habían dicho que no lo hagamos igual. Entraba para reprogramar yo desde la página del gobierno y me daba para el 22 de diciembre. Y estábamos en 3 de noviembre. Y es como, escuchame, es una cosa que no era porque yo desaprobé o yo no pude ir, era algo climático que no lo puedo controlar. ¿Cómo tengo que esperar 22? Tuya que llueva. Y para cómo 22 de diciembre, que es como si llego a desaprobarlo, ¿cuándo me van a dar después? O sea, voy a estar 3 meses para sacar la licencia. Bueno, entonces por suerte sí, me llamaron un sábado y me lo reprogramaron para el miércoles de esa semana que entraba. Fui, rendí, todo perfecto, y en el momento que entré, o sea, nada, por suerte ellos allá ni me preguntaron si era eléctrica, me pidieron los papeles correspondientes para poder comenzar con el examen, pero ni siquiera si era eléctrica, no se sorprendieron, no hubo ninguna traba, ningún impedimento una vez ahí. Bueno, por suerte lo aprobé, fue bastante sencillo, considero que al ser moto eléctrica también se eliminan esos factores que tienen la combustión, que es que se te puede apagar la moto, ahogar, el tema del clutch, o sea, el tema que la moto, si no está acelerando, pero una moto a combustión sigue acelerando, o sea, sigue girando, entonces es como... Es como que vos ves una moto y va vibrando, ¿viste? Exacto, entonces todo es como que yo estaba un poco más tranquilo en ese sentido porque yo sabía que esos factores no estaban, que dependía solo de mí si me equivocaba.
Y bueno, fue bastante sencillo, más de lo que había practicado, más de lo que imaginé, porque las líneas de contención, o sea, las líneas que no te podías sobrepasar una vez que empezás a esquivar, yo había practicado ponerle con 1 metro de distancia y tenían fácil 2 metros, 1 metro y medio, casi 1,30 m de distancia, o sea, era imposible pisar esas líneas, era solamente esquivar bien los conos y no tocar, no tocar el piso y esas cosas. Así que mucho la scooter, la agilidad de la scooter. Ayudaba bastante. Hay gente que considera que con una 110, es mucho más sencillo rendir ese tipo de examen o con un automático, por cómo es la moto y cómo es el radio de giro, el peso de la moto y esas cosas. Esta moto en particular tiene el centro de gravedad bajo, así que ayudaba un montón. Las veces que yo practiqué, muy pocas veces necesité apoyar el pie. Era, si yo me equivocaba, era o porque pisaba el conito con la rueda de atrás o pisaba las líneas de contención que yo la había practicado con menor distancia, pero no era porque tenía que apoyar el pie porque me descontrolaba. Entonces eso te daba la confianza a la moto. Y la velocidad que te dicen, ¿no? Y bueno, la primera etapa se rinde la rendís en el tiempo que vos quieras, a la velocidad que vos quieras, no hay problema. ¿Sí? Te dicen cómo ingresar a los conos, y lo que no podés hacer, pisar el pie, levantar los pies, esas cosas. Si se te apaga la moto, descalificado. En la segunda etapa del examen sí que es por tiempo, ahí ya es como esquivar obstáculos y es en velocidad, así que ahí lo que importa es que te toman para poder llegar en el tiempo esa velocidad. Pero la ventaja también de la eléctrica es que vos no tenés que pasar los cambios, entonces en el momento cero vos ya tenés la máxima potencia de la moto. Estar tranquilo con la velocidad. Entonces el tiempo máximo son 30 segundos, por más que hagas 30,5, 31 segundos te desaprueban, o sea, es una bronca, pero te bochan. Y yo en las pruebas, o sea, había ido a una clase, pagué una clase práctica con una escuela de motos que ya tenía armada la pista, para poder practicar esa. La parte 1 yo la practiqué solo, me iba atrás del Malva y practicaba solo, me iba por Figueroa Alcorta ahí cerca de Pampa, y practicaba solo esa. Pero la otra nunca la había practicado, así que un día antes de rendir saqué un turno con una escuela, también para después que me acompañe, porque supuestamente te piden que no podés circular vos con la moto si no tenés patente, no tenés registro. Entonces, ¿cómo llegas a la pista? Entonces te piden que te tiene que acompañar alguien con registro. Entonces le pagué también al acompañante después, y ya que iba a pagar un acompañante para el día del examen, contraté una clase el día anterior para poder practicar y estar más seguro. Y ahí pude practicar la segunda etapa del examen. Y en la segunda etapa yo hacía 22 segundos. O sea, directamente el instructor, o sea, el que daba la clase, como la primera vez que lo hice, se sorprendió porque acá nosotros me dijo... esperamos unos 28 segundos. Con unos 28 segundos significa que vos podés ir tranquilo porque por ahí lo vas a probar el examen. Y yo hacía 22, yo hacía 22 y los hacía bastante rápidos, o sea, es decir que tenía margen para poder empezar a bajar la velocidad y hacerlo más tranqui. Y bueno, fui probando y seguía haciendo 22. El día del examen hice 28. Mira. Así que bien, por la cautela, o sea, fue algo que justo una de las partes del final de la etapa, que es esquivar unos conos, le llaman como obstáculos, sentí que los últimos 2 conos estaban más cerca de lo que yo había practicado. Entonces cuando encaré para agarrar eso, tuve que frenar bastante, cosa que en las prácticas no había tenido que frenar. Entonces supongo que ahí me restó bastante porque tuve que, para volver a encaminar al último obstáculo, tuve que encaminar bastante, pero llegué y hice 28. Así que bueno, ¿y esta moto cuántos kilómetros hizo? Y esta moto nada, esta moto tiene ahí, creo que tiene 80 kilómetros por hora, o sea... Sí, una batería. Claro, o sea, tiene carga de batería solamente para decir voy al examen por las dudas con la carga, o sea, tiene 3 ciclos de batería, 3 de carga. Una semana que tenés el carnet. El carnet lo tengo 4 o 5 días, lo tengo el carnet, así que circular así justo, es como que todavía no empecé a circular. Que te pare alguien, toma, tengo exacto, todo, yo cuando salí de ahí ya, o sea, de la emoción también de tener el carnet y cosas, yo decía, a ver a dónde hay un control, y ahora me paren. Entonces, estaban buenísimos.
Buen día, buenas tardes. ¿Conoce la ley de tránsito? Conozco, no sabía que por acá no se podía. ¿Y por dónde cruzó para este carril? Por uno de los de ahí. Por ¿Y un eso no cruce. es una senda peatonal? ¿Un paso a nivel de cordón a cordón para peatones? No la tenía como así, porque como no tiene... Claro, No hace como... falta, de cordón a cordón. Puede ser, sí, puede ser. Puede ser. No la tenía, como no vi senda peatonal.